Gracias, Ya estoy. Jorge, y disculpa la hora en el que te puse. No, qué ocurrencia. Ya estoy listo. Bien, efectivamente, bueno, muchas gracias por la invitación. Ojalá que la ponencia logre satisfacer algunas curiosidades o por lo menos las expectativas. Es un tema bien amplio, política y sociedad en la evolución de la novela peruana histórica hacia el siglo XXI, pero en mi caso he decidido usar tres novelas, dos de Mario Vargas Llosa, Conversación en la Catedral, en 1969, Pez en el agua, publicada en 1993, y una reciente novela publicada por mí en el 2021, Ves al idiota. A modo de introducción, Conversación en la Catedral, digo ya, o repito, publicada en 1969, una conversación de dos personas que se reencuentran es pretexto para así, en una enorme sucesión de recuerdos, ingresar a otros tiempos y personajes que no hacen sino contar sus vidas durante la dictadura de Odría. Esto es en el Perú. Así también se da alcances de aquellos personajes luego de ese periodo, con lo cual la novela también se ocupa de las consecuencias de los actos de los personajes. Se introduce al lector a temas políticos sociales de manera directa, sí, pero también usa una manera indirecta muy interesante, como por ejemplo cuando habla del tema de la rabia. Es una plaga que está, digamos, acosando a la ciudad de Lima y él la introduce muy sutilmente en una conversación coloquial de dos amigos, de dos personajes. En esta conversación, uno de los personajes confiesa encargarse de la campaña contra la rabia en el periódico en donde trabaja, ¿no? Y por supuesto ahí aparecen ya un montón de información sobre un hecho histórico verdadero, ¿no? En ese tiempo. Así también, al llegar a su casa, este mismo personaje encuentra un hecho. ¿Qué ha pasado? El perro, digamos, su perro, se lo han robado a su esposa. ¿Y quiénes se lo han robado? Los trabajadores municipales que supuestamente velaban para limpiar de perros sin dueño las calles, prácticamente se lo arrancharon, ¿no? ¿Y por qué pasa esto? Aquí vemos también un poco lo que vendría a ser la corrupción de un sistema debido a un problema económico, ¿no? Estos trabajadores son muy mal pagados y han recibido un incentivo de un sol por perro. Entonces comienzan a robarse prácticamente perros con dueño y perros sin dueño indistintamente, ¿no? Bien, El pez en el agua, en 1993, es decir, 24 años después, por el mismo autor, es una novela autobiográfica y controversial. Es la novela, dicen algunos, de un resentido. Son dos historias paralelas contadas de manera directa. En una, contando su propia historia como escolar y estudiante universitario, muestra personajes ajenos a la vida política, activa, que padecen de ella de diferentes maneras. En otra, su posición es inversa. Él es un activista político que funda un movimiento político como líder principal, luego este movimiento político se convierte en un partido político y finalmente lo lleva a él a postular a la presidencia del país. Este parangón entre el ciudadano, que va de niño a joven al margen de lo político, salvo una pequeña incursión en un movimiento universitario, contrastado con el adulto totalmente activo en política, incluso candidato presidencial, deja en claro la posición sobre la vinculación entre el ciudadano y la política. Ves al idiota, 2021, 28 años después de Pez en el agua y 52 años después de Conversación en la Catedral, es quizá la mayor sorpresa para el lector, con un título que podríamos definir quizá como un romántico cursi. Lo último que un lector puede imaginarse es una importante presencia del elemento político e histórico en las tramas, que, de manera análoga al Pez en el agua, narra dos historias que corren en paralelo, una en los convulsionados años 80 y 90 en el Perú y la otra en la Alemania actual. Por un lado, compara esos dos estilos de vida casi antagónicos, pero por otro, no deja de mostrar lo mismo que Vargas Llosa en las dos novelas que he mencionado. La política afecta al individuo. La novela, sea este individuo, digamos, involucrado directamente o no involucrado. Incluso el individuo que se cree apolítico o que se cree al margen de esto, ¿no? La novela combina formas de introducir elementos políticos de manera directa e indirecta, como la inclusión de mensajes en redes sociales. La novela también explora cómo un sistema de vida corrupto afecta la cotidianidad y la moral de los individuos. Bien, sobre los objetivos de la novela histórica peruana. Ha sido o es entretener, cuestionar, enseñar. En las tres novelas el elemento cuestionador sobre lo bueno, malo, correcto e incorrecto está muy presente.
lo que nos genera una idea de continuidad en el tiempo. Los personajes dudan constantemente sobre el camino que están tomando, pero en la mayoría de las situaciones estos enfrentan su destino. Así, la recompensa es normalmente grande. No necesariamente inmediatamente feliz, sino también triste, dura, pero aleccionadora, generando así que los personajes crezcan con sus propias experiencias. Otro elemento es lo virtuoso. Las tramas dejan en claro que el éxito verdadero está siempre ligado a la virtud, esa arete de la filosofía griega antigua. Bien, voy a pasar a leer algunos fragmentos a modo de ejemplificar algunas de estas cosas que he dicho y otras más. He decidido reparar en las costumbres y tipicidades y peruanismos como primer punto. Escogí la palabra chilcano, que es un cóctel a base de pisco, ¿no? Esta es una palabra que es un peruanismo, ¿no? En Conversación en la Catedral dice, y ahí está Norwin, hola hermano, en una mesa del bar Cela, siéntate Zabalita, manoseando un chilcano y haciéndose lustrar los zapatos. Como un paréntesis, en la traducción al alemán encontré una curiosidad que quiero compartir. El texto en alemán dice, Setz dich, Zabalita, in der Hand ein Glas Chilcano und lässt sich die Schuhe putzen. La traducción literal es que el personaje tiene en la mano un chilcano y se perdió esa aureola que podía estar alrededor de manoseando un chilcano, que me hacía a mí recordar, por ejemplo, a Billy Joel en Piano Man, ¿no? Making Love to His Tonic and Gin. Bueno, eso fue un paréntesis y como una curiosidad que encontré. En vez al idiota, no seas loco, carajo, solo bebo un par de chilcanos mientras escribo mi libro. La siguiente palabra, que también es un peruanismo, es trago, una bebida alcohólica. El chilcano no es usado en El pez en el agua. Trago, bebida alcohólica. Conversación en la Catedral. Le invitaba un trago, no parece borracho todavía, y Santiago se sienta. Pez en el agua, un chacarero de los contornos aceptó, pero luego de reflexionar dijo que él no podía ser testigo de un matrimonio en el que no había un miserable trago con que brindar por la felicidad de los novios. ¿Ves al idiota? Es verdad, la gente se ofende si les dices que están jodidos. Todos asumen que están bien, o en el peor de los casos que no están mal, que comen riquísimo, que se pueden tomar unos tragos y entonces hacer que la vida se vuelva una maravilla. Otra palabra también muy peruana, o un peruanismo, es chicha. Conversación en la Catedral. Iban a tomar un café juntos al Palermo o una chicha morada a la pastelería. En este caso se refiere a la bebida no alcohólica hecha con maíz morado. Conversación en la Catedral dice, ni chicha ni limonada, dijo la teté riéndose, una desteñida de la punta que no abre la boca. En este caso es una frase también muy limeña que quiere decir que no es ni una ni otra cosa, es algo quizá mal hecho. Conversación en la Catedral también nos dice, mójenlos con chicha de jora. Ahí se refiere a la bebida alcohólica hecha de maíz de jora. Pez en el agua, alguna cantinilla donde había pasado la noche entera tomando chicha, ¿no? La bebida alcohólica también, pero introduce ahora la cultura chicha. Dice, la cultura chicha, es decir, el desprecio de las ideas y de la moral y su reemplazo por la chabacanería, la ramplonería, la picardía, el cinismo y la jerga. ¿Ves al idiota? Más bien recoge un poco el tema cultural de manera positiva. Cassettes regrabados, música chicha, como la de los Chapis y Chacalón, ¿no? Porque la música también se puede clasificar como chicha. Bien, segundo tema, la tecnología como la introducción del teléfono, los emails, WhatsApp, Facebook. Esto no se ve en Conversación en la Catedral, quienes se quedan, tanto en Conversación en la Catedral como con El pez en el agua, quienes mantienen teléfono, periódicos, revistas, noticieros de televisión y radio. Es Ves al idiota la que, manteniendo lo anterior, introduce WhatsApp, teléfono celular, smartphone, Facebook, Twitter. Número 3, el recurrente Perú jodido y la esperanza de una mejoría. El Perú es también un sueño de verlo mejor, quizás verlo como Europa. Conversación en la Catedral nos dice, él era como el Perú, Zabalita, se había jodido en algún momento, piensa en cuál, el Perú jodido, piensa, Carlitos jodido, todos jodidos, piensa, no hay solución. El pez en el agua dice, pero la verdadera razón del fracaso matrimonial no fueron los celos ni el mal carácter de mi padre, sino la enfermedad nacional por antonomasia que envenena la vida de los peruanos, el resentimiento y los complejos sociales. También dice, en París me haría escritor y si volvía al Perú sería de visita,
pues en Lima nunca pasaría de ese protoescritor que había llegado a ser. Sin embargo, también vemos en el pez en el agua un sentimiento positivo hacia el Perú. Dice: tuve la sensación, la certeza de que cientos de miles, millones acaso de peruanos se habían decidido de pronto a hacer lo necesario para que nuestro país fuera algún día una Suiza, un país sin pobres ni analfabetos, de gentes cultas, prósperas y libres. Ves al idiota, dice, pareciera aceptar cómo es el Perú. ¿Qué pasa en vez al idiota? Parecía aceptar cómo es el Perú. Busca una mejora de los valores, sí, pero de alguna manera piensa que, o por lo menos plantea que convertirse en Suiza tal vez no es una opción y nunca lo será. Habrá que tomar un nuevo camino, quizá. Vivir en el Perú, dice, acá sí leo textualmente, vivir en el Perú es de valientes, de pendejos y de cojudos. Y nosotros lo fuimos también, nunca te olvides. Otro fragmento. Sin embargo, extraño que en el Perú logré un mejor equilibrio, tenía más tiempo libre, más independencia y la gente en general está más predispuesta a hacer cosas distintas a trabajar, digamos, más dispuesta a divertirse. Otro fragmento. No es que lo extrañe, pero a veces veo el sistema de vida en el Perú más como un juego y por ende más divertido. Otro fragmento. Lo más triste de esto es que vemos cómo se comporta la élite y así no queda duda que el Perú está y permanecerá jodido. Uno más. ¿Qué hace un peruano viviendo en Alemania? ¿Acaso no es más bonito vivir en un país donde la gente es más libre y feliz? ¿Ist nicht Perú ein Traumland? O sea, es un país maravilloso, en donde encuentras cosas fascinantes y experiencias que te sorprenden. Sí, eso es verdad, pero también significa país de las maravillas, como el de Alicia, en donde la vida se asemeja más a una fantasía. Cambiar por los que vendrán y los que acaban de llegar, para entregarles un Perú mejor, para que los Francisco Bolognesis del futuro no vuelvan a ser traicionados. Bien, penúltimo punto, la choledad y el elemento racial. Tanto en Conversación en la Catedral y Pez en el Agua, la choledad es algo totalmente despectivo, malo, negativo. Leo, Conversación en la Catedral, cholos, cholas, aquí no venía la gente bien. Si lo que quieres es volverte cholo, ¿por qué no te haces sirviente? Más bien, dijo el Chispas, anda sin zapatos, no te bañes, cría pulgas. El pez en el agua más o menos mantiene los mismos textos. Siempre se es blanco o cholo de alguien, porque siempre se está mejor o peor situado que otros. Es un grave error cuando se habla de prejuicio racial y de prejuicio social creer que estos se ejercen solo de arriba hacia abajo. Paralelo al desprecio que manifiesta el blanco al cholo, el indio y al negro, existe el rencor del cholo al blanco y al indio, y al negro, y de cada uno de estos tres últimos a todos los otros. Ves al idiota, sin embargo, ingresa el humor. No es tan radical y además lo usa de manera afectiva, algo que además sucede mucho en el Perú. 3 perros, 2 pastores alemanes y un Doberman salieron a recibirlos. Panchito bajó del auto y los acarició afectuosamente, diciéndole luego a Nico, quien esperaba en el auto con la puerta semiabierta: no tengas miedo, hermano, solo comen cholos, no te preocupes, baja nomás. O de repente son los Cholo Power. Hacen todos los trabajos que ya los alemanes no quieren hacer. O de repente algo más amigable. Pásame la botella, chola. No te atrevas hoy domingo sola, cholita linda. Su esposo le había dicho que usar un ruidoso generador eléctrico los haría envidiables y notorios. El perfil bajo es importante en estas épocas, cholita. No te pongas así. En el próximo apagón llenaremos de velas toda la casa. Finalmente, y con eso termino, los olores. Conversación en la Catedral es realmente, a mí me ha resultado impactante tomar este punto. Pero en fin, así lo dice. Y hay un olor compacto e indescifrable que debilita, marea y anega la cabeza de recuerdos. También dice, huele a sudor, ají y cebolla, a orines y basura acumulada. Iba a vomitar, el olor a fritura, pies y axila revolotea, picante y envolvente. Sin embargo, el pez en el agua cambió totalmente Mario Vargas Llosa, ¿no? Dice, llegaría al poder en olor de multitudes. Asistía casi siempre a las reuniones de la comisión política en las que solía permanecer mudo e inmóvil, despidiendo un aroma de escocés de buena marca, ¿no? Como un eufemismo del whisky.
En Besa al idiota hay una suerte de combinación. Dice, emanaban olores a basura o aguaje. O, caminó el jirón Cepita 4 cuadras, algo asqueado por los olores a orines, deseando estar en otro país. Recién bañada, oliendo a talco de tocador. Fernando volvía a la realidad del jirón Cepita gracias a los ricos aromas que las cuadras cercanas a su casa le traían. Deliciosos sándwiches de su querida tienda El Chinito. Bueno, eso es todo por mi parte. Espero haya gustado y quedo atento a las preguntas que puedan venir posteriormente. Muchas gracias. Muchas gracias, Jorge, por tu exposición y por la pasión de tu tema también. Siempre Gracias. es un encanto encontrar investigadores apasionados y también por ajustarte al tiempo con tanto rigor. Es difícil cuando uno tiene tanta pasión con lo que quiere decir. Seguramente luego tendremos algún intercambio. Excelente. Gracias a ti, Gracias. Maite. Por favor. Vamos a continuar entonces con Iván Genaro. Iván, Iván Genaro Calzada, perdón. Iván Genaro